Buenos días. ¿Están despiertos? ¿Quién vive? ¿Quién? Buenos días. Si abren sus Biblias, estamos en Lucas, capítulo 24. Bienvenidos a nuestro servicio de Aurora, bien temprano en la mañana. Qué bendición poder estar aquí. Al terminar de aquí podemos ir al café, un cafecito, un panito. Y luego regresamos a nuestro servicio. Pero me encanta a mí venir temprano, los hermanos que llegan temprano conmigo, qué bendición. Pero esta mañana, mira, la gran bendición. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Y aquí vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero le he dado el título, No se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Lucas 24, comenzando en el versículo 1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no se las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Señor, le damos gracias. Y verdaderamente podemos estar atónitos, maravillados, en realidad, Señor, que podamos tomar una actitud de gratitud, Señor, por lo que usted hizo en este día. Usted se resucitó como prometió, aún de antemano. Y así como usted tiene victoria y sobre la muerte, nos ofrece vida eterna a nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana, que lo podemos recordar y celebrar, Señor. Sabemos que tenemos una relación personal y es una relación viva, Señor, porque usted vive. Señor, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Su pueblo dice amén. Tomen asiento, por favor. No se turbe vuestro corazón. Después de la muerte y el entierro de Jesús, los discípulos, yo creo que han de haber estado caídos de semblante. Sus corazones han de haber estado turbados, sufriendo y sin dirección. Jesús, si recuerdan, Él les había dado estas palabras antes de ir a la cruz. En Juan 14, versículo 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran promesa! Se ha ido a preparar un lugar para nosotros. ¡Qué gran bendición! Fíjate, cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, entonces fíjate, ponte a pensar. Esta es la mera situación en que muchos se encuentran hoy en día, con un corazón turbado, sintiéndose desesperados. Muchos verdaderamente no tienen esperanza. Pero tengo buenas noticias en esta mañana. Nosotros, los que creemos, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos una esperanza viva. Amén.
viva. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Y este es el mensaje de esta mañana. Es en este día que celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. No se turbe vuestro corazón. Es lo que cada uno de nosotros, de ustedes, podemos experimentar de día en día. Porque tenemos una esperanza viva. Y solamente se encuentra en Cristo Jesús. Fíjate el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y algunas otras mujeres con ellas. Ahora, no sabemos la hora exacta. No sabemos a qué horas se levantó el Señor. No sabemos en qué primer día de la semana fue. Pero es obvio que fue muy temprano. Muy temprano. Estas mujeres fueron las primeras de ir de nuevo a la tumba. Cuando el día de reposo había terminado, fueron a comprar especias aromáticas con un propósito. Marcos 16, 1 al 3 dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que viene siendo domingo, muy de mañana, estamos aquí, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces estas mujeres iban de regreso, iban a regresar a la tumba para seguir embalsando al Señor, llevando las especias aromáticas, y tenían un deleito. El deleito era que estaba la piedra que cubría la puerta de la tumba. Versículo 2 nos dice, hallaron removida la piedra del sepulcro. Se nos dice que fue un terremoto, tanto un ángel que abrieron la tumba, pero no era para que Jesús saliera. No era necesario. Pero era para los que iban a dar testimonio de Jesús, pudieran entrar y ver con sus propios ojos que ya no estaba ahí. La tumba vacía. Mateo 28, 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Nos da los detalles de lo que pasó en esa mañana. El versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y quiero que entiendan, este ha sido el mensaje de la resurrección desde este primer día que entraron. El mensaje no cambia. Vengan a ver y vayan a proclamar las buenas noticias. Las buenas noticias es que Jesús vive. No cambia. No le podemos añadir, no le podemos quitar nada. Él vive. Entonces el versículo 4 dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, dos ángeles. Se aparecieron en la escena aquí en la cuenta de Lucas. Pero Mateo y Marcos solamente mencionan un ángel y no es error. Porque muchos dicen, mira, ahí hay contradicción. Fue uno, fueron dos. Lucas, una vez más nos dice que fueron dos. Y una vez más, no es error. Porque Mateo y Marcos, lo quiero que entiendan, solamente se enfocan o se concentraron en un ángel, dándonos la cuenta de uno de ellos. Versículos 5 y 6, la primera parte. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ven, subrayar, darle círculo, ponerle un corazón ahí en la Biblia. ¿Por qué? Porque no está aquí. No está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow, qué gran mensaje. No está aquí, sino que ha resucitado, es lo que están proclamando los ángeles. Entonces, la pregunta, una vez más, ¿por qué buscáis?
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué han venido? ¿Qué es el propósito que están aquí? ¿Por qué Pedro fue corriendo y también Juan fue corriendo? ¿Por qué fueron corriendo a la tumba? ¿Qué fue el propósito? ¿Por qué estaban buscando a un muerto entre los muertos? Ellos no buscaban al que vivía. Quiero que entiendan, ellos no creyeron que Jesús iba a resucitar de la muerte. ¿Quién tiene esa esperanza? Cuando alguien muere, está muerto. Hasta Jesús hay veces, porque estamos tan ocupados cumpliendo la voluntad de Dios, que Él dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Palabras duras de Jesús. Pero ellos no creyeron que Él iba a resucitar. No podían creer. Tuvieron que ir a ver con sus propios ojos. Te pregunto en esta mañana, ¿cuál Jesús buscas? ¿Al Jesús de la Biblia? El Jesús de la Biblia es el Jesús el que vive. No está muerto. Él es el único que te ofrece vida eterna, vida en abundancia. ¿Por qué? Porque vive. Jesús ya no está en la cruz, no está en la tumba, Él vive. Fíjate el versículo 6, segunda parte al 7. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Fíjate, el ángel les estaba reprendiendo. ¿No se acuerdan? Reprendiéndola, ¿por qué? Por su incredulidad. ¿Por qué? Por no haber acordado de las palabras de Jesús. El ángel les tuvo que recordar lo que Jesús ya había dicho. Más de una vez Jesús les había dicho a los discípulos que Él iba a sufrir, morir y al tercer día iba a resucitar. Él ya había dicho esto. Mateo 17, 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él ya había proclamado esto. Ya había dicho que esto iba a pasar. Y el ángel les tuvo que recordar las meras palabras de Jesús. Yo digo aquí, qué lástima cuando la gente de Dios se olvida de la palabra de Dios y viven vidas derrotadas. Se nos olvida de las promesas de Dios. No nos recordamos que Él ha dicho, no se turbe vuestro corazón. He ido a preparar un lugar por ustedes. Hoy día tenemos, gracias a Dios, que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos recuerda de las palabras de Dios. Juan 14:26, traducción en lenguaje actual dice así, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Fíjate, tenemos el Espíritu que va a causar a memoria, ayudarnos a recordar lo que el Señor ha dicho. ¿Por qué? Porque uno está viviendo una vida derrotada. Entra ese pánico. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Dios no está en control de nuestras vidas. ¿Qué no vive? Estamos viviendo hay veces como cristianos, como si no estuviera vivo al lado del Padre. Como que ya no está en el trono. Como que ha perdido control.
tenemos la palabra de Dios para recordarnos. El versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora sí ya se acordaron. ¿Por qué? Porque ya les dijo, ¿verdad? Y a veces nosotros, la palabra, lo que dice, gloria a Dios, que nos recuerda. Y quizás hemos oído este mensaje, el mensaje no cambia, lo hemos oído muchas veces, gloria a Dios que lo hemos oído. Pero tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda de las promesas de Jesús, porque somos muy parecidos a los discípulos. Se nos olvidan las cosas, y algunos más que a otros, yo no voy a decir quién, pero no, algunos se nos olvidan las cosas, más que a otros. Pero es bueno recordar las palabras de Jesús. Jesús les había dicho a sus discípulos que estas cosas iban a pasar. ¿Y qué pasó? Se cumplieron. Entonces, fíjate, esto para mí me ayuda a entender que las Escrituras, que la Biblia es la verdad y lo que está escrito se va a cumplir. Amén. Entonces podemos declarar, la Biblia es la verdad. Versículos 9 y 10. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Entonces podemos ver que estas mujeres fueron las primeras embajadoras del mensaje de la resurrección. Estas mujeres fueron las que dieron el mensaje a los apóstoles, y los apóstoles pensaron nos están contando un cuento. Ahí vienen con sus cuentos otra vez, pero no era un cuento. Ellos simplemente no habían entendido el mensaje de Jesús, y porque no lo habían entendido, no las creyeron. No las creyeron. Fíjate el versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. ¿No? Mejor cuéntame una de vaqueros y te la creo. ¿No? ¿En serio? No creyeron lo que el Señor dijo. Y los apóstoles, fíjate, pensaban que era locura lo que estaban hablando. No, increíble. Si te pones a pensar, los apóstoles fueron los primeros incrédulos de la resurrección. Wow. Y yo siempre desde niño, los superhéroes, los super cristianos, no. Fueron los primeros incrédulos. Entonces eso nos debe de ayudar a nosotros. Detenernos aún de la palabra. Nuestro Señor les había dicho tiempo tras tiempo que esto iba a pasar. Yo mismo me puedo identificar con ellos, porque yo sé que nuestro Señor a mí me tiene que repetir las cosas. Y es la razón por pasar tiempo en la palabra, porque me tiene que repetir las cosas, porque se me olvidan. Me entra el estrés, me entra la incredulidad, duda, y todos batallamos con eso. Por eso tener que regresar a la palabra y las promesas de Dios. Tanto como me las repite a mí, se las tiene que repetir a ustedes. Él dice y lo vuelve a repetir hasta que el corazón ablandezca, para que la semilla de su palabra pueda penetrar, para que tome raíz. Marcos nos dice que Jesús lo tuvo que reprender porque no creyeron. Marcos 16:14, Nueva Traducción Viviente. Incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó. Ya habían visto a Cristo resucitado y no creyeron. Fueron reprendidos por su incredulidad. Seguían negando creer a lo que habían visto resucitado. Este versículo verdaderamente nos debe dar esperanza. ¿De qué? De que cada uno de nosotros podemos caer en duda. No ser incrédulo,
pero duda. Incredulidad también puede entrar. Pero incredulidad es aquel que no ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y ellos también pueden llegar a creer. No pierdas confianza. Yo siempre he dicho, si Él me pudo salvar a mí, también puede salvar a ti. Y es la misma actitud que debemos de tener. ¿Tienes duda? Mira lo que está escrito en la Biblia. Esta es la verdad. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, fíjate, corriendo a la tumba. También Juan se fue corriendo, pero Juan le ganó a Pedro. Y siempre he vacilado. ¿Por qué? Porque uno estaba más chonchito que el otro, pero no. Pedro le tuvo que pensar de lo que había pasado y fíjate, se fue de ahí maravillándose. Sorprendido, atónito, rascándose la cabeza, no completamente, ¿qué ha pasado? Pero Juan, él miró adentro y fue muy diferente. Muy diferente la respuesta de Juan. Juan 28 nos dice, entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Wow, fíjate la diferencia. Uno creyó, el otro se fue maravillándose. Hoy en día no podemos entrar a la tumba y ver la evidencia, pero lo que tenemos son los testimonios. De las cuentas primeras estuvieron a mano, ellos mismos vieron. Ellos mismos proclamaron lo que ellos miraron, vieron y encontraron o no encontraron, más bien. Después de escuchar estos testimonios hoy en día, ¿cómo te vas a ir a casa? ¿Maravillándote como Pedro? ¿Pensando sobre estas cosas? ¿O como Juan? Él vio y creyó. Mira la evidencia. No te vayas con el corazón turbado. Acepta la verdad. Tenemos que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El mensaje de este día es que Cristo vive. Fue puesto a muerte en la cruz. Su sangre fue derramada por nuestros pecados. Fue enterrado, pero así como Él proclamó que esto tenía que pasar, pero que al tercer día iba a resucitar. Y es lo que ha pasado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios que nuestro Señor Jesús vive y nos ofrece vida. Vida nueva, vida en abundancia. Amén.